Un mundo en donde las cosas parecieran no poder ser peor o mejor. Sociedades extremadamente desiguales con un control de la información total. Pero llega una protagonista que de la nada se levanta como un fénix de las cenizas para desbalancear el precario equilibrio del gobierno que rige. Hablemos de las distopías. Popularmente conocida como un subgénero de la ciencia ficción, pero lo suficientemente grande como para pararse por sí misma. La distopía es definida como la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Vamos a traducir eso. Aquí hay dos componentes que requieren nuestra atención. Una sociedad futura con características negativas y la alienación humana. Y vamos a entender alienación humana como la limitación, el condicionamiento y la pérdida de identidad impuestos a los individuos por factores externos, dígase culturales, sociales, económicos, políticos, etc. Un ejemplo de esto es la condición de la mujer dentro de la novela Voz, en donde literalmente perdieron el derecho a hablar. O bueno, no literal porque sí pueden hablar, pero gracias al contador de palabras que tienen en el brazo y al shock de electricidad que las descarga si se pasan de la cuota diaria de palabras que tienen, muchas prefieren no hablar, aprenden a no hacerlo y se conforman dentro de este estilo de vida. Si le sumamos a esto que pierden todo derecho civil, no pueden votar, no tienen propiedades, no pueden estudiar, no pueden trabajar, nada puede estar a su nombre y todo está en control de la figura masculina que esté en su vida, pues tenemos una alienación bastante fuerte y bastante directa de la mujer dentro de esta sociedad. Con esto podemos definir a las distopías como las historias que nos presentan el futuro de una sociedad en donde los derechos humanos y las libertades individuales han desaparecido para darle paso a un gobierno y a un estilo de vida limitante, intransigente y severamente controlado. Según lo que pude encontrar en internet, la primera vez que se utiliza el término es en un discurso al Parlamento que da John Stuart Mill en 1868. Es tal vez un elogio llamarlos utopistas. Deberían ser llamados distópicos o cacotópicos. Lo que comúnmente llamamos utópico es algo demasiado bueno para ser practicable, pero lo que ellos parecen favorecer es demasiado malo para ser practicable. Aquí John Stuart hace uso de este término como una contraparte a la utopía, esta sociedad idealizada y perfecta, imposible de alcanzar, que se nos presenta por primera vez en el libro homónimo de Tomás Moro en 1516, y nos da este sencillo concepto. Si la utopía es esta sociedad que presenta cualidades y características casi perfectas para sus habitantes, la distopía representa una sociedad con cualidades y características negativas. De una forma muy sencilla, conceptualmente lo podríamos entender como la dicotomía que existe entre el cielo y el infierno, donde tenemos en la utopía este cielo, este lugar maravilloso e idealizado en que tiene todas las características perfectas y esenciales para que podamos desarrollarnos y vivir felices como seres humanos, y la distopía es todo lo contrario. La respuesta más fácil es que hay un montón de características y que va a depender completamente del tipo de distopía que estamos leyendo. Mundos postapocalípticos, grupos religiosos extremistas, catástrofes medioambientales inminentes, sensación de falsa seguridad, división extrema de la sociedad, sentido de supervivencia, el falso bienestar, tecnología, burocracia, control reproductivo, control tecnológico, etcétera, etcétera. Pero de todas las que yo vi, hay 3 que considero esenciales y que han estado presentes en las distopías que yo he leído. Gobierno controlador y pueblo oprimido. Y esto no tiene que verse como el gran villano del cuento que tenemos en los Juegos del Hambre con el Capitolio. También puede ser muchísimo más sutil y presentarse como esta idea y esta sensación de falso bienestar en el que viven los habitantes. El pueblo no tiene que ser consciente de lo mal que están las cosas o de lo controlador y restrictivo que es el gobierno que los está rigiendo.
Y esta parte, esta sutileza y forma de ver una distopía es lo que para mí lo hace más aterrador. Tecnología y medios de comunicación. Específicamente el control de la tecnología y de los medios de comunicación. De nuevo, esto lo podemos ver de una forma muy clara en Los Juegos del Hambre, de mano del Capitolio, y también se presenta en la novela de 1984 con la idea y la representación del Gran Hermano. Aquí la clave es que la información es poder, y tener la capacidad para moldear la información y transformar la narrativa a una que mejor se acomode a tus planes, te da la posibilidad de mover montañas. Vean por favor El dilema de las redes sociales en Netflix, está cabrón. Pérdida de identidad y de individualidad. Que lo vemos como el despojo paulatino de las libertades individuales, el libre albedrío y los derechos humanos a un grupo en específico o a la sociedad en general. Un excelente ejemplo de esto es el cuento de La criada de Margaret Atwood, pero cualquiera de los libros que les he mencionado hasta el momento tienen este componente. Aquí es necesario hacer una distinción porque en los últimos años hubo un boom importante en las distopías y estas venían presentadas dentro de un mundo postapocalíptico, al punto de que muchos consideraban este mundo postapocalíptico como una característica necesaria en las novelas distópicas, y esto no es así. El concepto principal es que vamos a estar explorando cómo se conforma y opera una sociedad con características negativas para su población. Y esto puede existir en un mundo en donde no hay zombies corriendo por todos lados o donde no hubo una tragedia que exterminó al 95% de la población y no tiene nada que ver con ciudades destruidas o en ruinas. Y bajo este mismo concepto podemos tener una novela utópica en un mundo postapocalíptico, porque lo que tiene que ver es cómo está conformada y cómo está operando la sociedad en cuestión, no el mundo que la rodea. Resumiendo, el mundo postapocalíptico funciona como un elemento que puede o no estar en una distopía, pero no como una característica que define al género. Como ya tenemos varios de estos videos bajo la manga, no me voy a poner a hacer las combinaciones de subgéneros con subgéneros. Ya he hablado de la distopía y de ejemplo de ellas en los otros videos de los géneros que he hecho, entonces ahí van a poder tener más como distopía romántica, distopía de terror, etc. Y aquí me voy a centrar en clasificarlas dentro de los dos grandes grupos que existen. La primera es la distopía pura, que está centrada en la lucha de él o la protagonista para derrocar el sistema. Esa es la trama principal, eso es lo que vamos a seguir. Ejemplos de esto pueden ser la trilogía completa de Los Juegos del Hambre de Susan Collins y también las películas de Matrix de las hermanas Wachowski. Y por el otro lado tenemos a las indirectas, que es en donde el mundo distópico se presenta como el escenario para desarrollar otra historia, pero la trama principal no es derrocar el sistema. Un ejemplo de esto es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Por último, vamos a pasar a la sección del video en donde les recomiendo distopías para leer. Algunas ya las leí, otras no, pero como siempre el internet no me falló para ayudarme a crear esta lista de distopías para ustedes. Primero que nada vamos a tener a la tríada maravillosa que en gran medida ayudó a conformar y a conceptualizar el género como tal, que son 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. También está El cuento de la criada de Margaret Atwood, que es una historia de una de las reinas del género. Si por otro lado están buscando un clásico distópico que de hecho inspiró a Orwell a escribir 1984, podrían leer Nosotros de Yevgeny Zamyatin. Ahora, que si lo que quieren es una ciencia ficción distópica con toques de fantasía, porque sabíamos que no podía hacer un video sin mencionar a mi queridísimo género de fantasía, está La Quinta Estación, que es el primer libro de la trilogía de la Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin. Distopías juveniles, les recomiendo Los Reckoners de Brandon Sanderson, porque también no podemos hacer un video sin mencionarlo. Y claro, el clásico de clásicos de distopías juveniles, Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Una vez más, gracias por pasarse por el canal. No se les olvide suscribirse para más contenido y dejarme esos likes. Y tengo dos preguntitas para ustedes. Una, de qué otro género les interese que les pueda hablar. Y dos, si tienen distopías que recomienden, déjenlas en los comentarios.
para que podamos conocerlas. Yo los veo en el próximo video. Bye. ¿Cómo fue? Oye, ¿tú estabas dormida? ¿Nada más te despiertas para aullar o qué? Resumiendo, el mundo post-apocalíptico.